Así que nada, me presento, soy Ignacio Rivera, estoy detrás de Academia del Paisaje junto con Noel Kingsbury y Ángeles Casares. Para los que no nos hayáis visto nunca antes, Ángeles es la que presenta toda la parte de Latinoamérica. Siempre doy las gracias a Cultidelta, que es nuestro patrocinador, pero bueno, esta vez quiero darle gracias especialmente por habernos invitado a hablar en su evento de Deltaland en Amposta, y que fue un auténtico éxito el evento de Deltaland, con más de 200 asistentes. Y nada, dicho esto, Carlos, te dejo que empieces con tu presentación. Vale, pues bueno, primero buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias, Ignacio, por darme la oportunidad de participar en estas charlas y te tengo que dar la enhorabuena por este proyecto tan bonito de Academia del Paisaje, ¿no? Que pone en conexión a toda la gente o a mucha gente que estamos trabajando en este sector tan bonito como es la jardinería, ¿no? Bueno, muchas gracias también a todos los que habéis sido puntuales para escucharme en vivo y bueno, espero que os guste mi presentación. Soy Carlos Rodríguez, soy ingeniero técnico agrícola, también estoy diplomado en Wisley, en Inglaterra, por la Royal Horticultural Society y bueno, desde hace más de 7 años trabajo en el estudio de Fernando Martos. Trabajo con Fernando Martos y ahora mismo soy como jefe de proyectos, ¿no? Hago bastantes cosas dentro del estudio que luego os contaré y luego os detallaré más, pero ahora estoy como jefe de proyectos, ¿no? Esta presentación, cuando me la comentó Ignacio, sobre todo quería defender un poco la figura del jardinero. Yo no me considero para nada paisajista, no soy paisajista, soy técnico, pero si soy algo, soy jardinero. Se podría decir que podría ser un jardinero técnico y lo que he hecho durante la mayor parte de mi vida ha sido trabajar en jardines, trabajar físicamente en jardines. Entonces, una cosa que me parece muy bonita que está pasando con los nuevos estilos de jardinería o con la jardinería naturalista es que nos estamos asomando mucho más a la naturaleza y estamos intentando traer la naturaleza a los jardines. Y sobre todo estamos intentando jugar a favor de la naturaleza y no en contra, como se ha hecho durante un montón de tiempo, ¿no? Y la jardinería se está acercando más a la ecología muchas veces que a la propia jardinería, ¿no? Entonces, están apareciendo nuevos códigos y están apareciendo nuevas maneras de entender la jardinería. Entonces, esto está haciendo que la figura del jardinero también esté evolucionando. Y es una cosa que hablaremos un poco más adelante para ver qué cualidades pensamos que tiene que tener un jardinero hoy en día para mantener y cuidar este tipo de jardines. Una cosa que siempre me ha fascinado, esto es una foto del jardín de Mallorca de Heidi Hildelmeister, que seguro que lo conocéis por los libros que tiene de jardinería mediterránea. Es un jardín que está enclavado en la Sierra de la Tramontana, metida en la Tramontana, bastante cerca del mar, y es un jardín que cuando tú lo visitas parece la naturaleza, la propia naturaleza, ¿no? Entonces esto hace que cuando estás recorriendo el jardín no sepas muchas veces dónde acaba el jardín, dónde empieza la naturaleza, y esto es un poco el estilo de jardinería que más me gusta, ¿no? O que más me gusta realizar o que más me gusta intentar conseguir, ¿vale? Bueno, esta foto la he puesto simplemente por una curiosidad, ¿no? Esto es una foto que tiré en un prado cualquiera, eso es un Onopordum, que está combinado con unas amapolas rojas, y una cosa que también me fascina es cómo podemos utilizar cualquier planta que aparece en la naturaleza dentro de nuestros jardines, ¿no? Esa misma planta la tenéis en otra foto que está incluida dentro de una plantación en Inglaterra, ¿no? En un jardín. En este caso es una planta anual que simplemente se semilla o se autosiembra y puede hacer este tipo de combinaciones con una estipa, ¿no? Gigante, ¿no? Bastante bonito. Mi presentación va a constar de 2 partes. Una va a ser 2 partes claramente diferenciadas. Una va a ser una primera parte que va a ser un recorrido por los jardines donde he trabajado físicamente a lo largo de mi vida y donde me he formado mediante el trabajo, por eso saco esa foto. Y luego saco la otra porque creo que las 2 mejores maneras de entender un jardín o de conocerlo desde dentro es trabajando en él o tirando fotografías, ¿no? Me he tirado toda mi vida que he trabajado sacando fotografías. Todas las fotografías que vais a ver en esta presentación son mías y luego esa foto es trabajando en Wisley, ¿no? Entonces, yo defiendo el conocimiento de los jardines a través de su trabajo dentro de ellos, ¿no? Porque creo que es la manera de estar en contacto con las plantas, de conocerlas
y de ver cómo evolucionan, ¿no? Bueno, mi primera experiencia, una de mis primeras experiencias fue como profesor en la Escuela de Jardinería del Jardín Botánico de Madrid. Es una escuela de jardinería con una formación no reglada para gente joven y lo que hacíamos era formar jardineros jóvenes dentro de dos especialidades, una que era arboricultura y otra era jardinería. Yo era el profe de jardinería y así estuve dando clases durante 7 años, ¿no? En un sitio tan especial y tan bonito y un jardín tan especial dentro de Madrid, ¿no? Dentro del jardín botánico aprendí muchísimas especies y sobre todo empecé a valorar árboles tan increíbles como los almeces, ¿no? Que son árboles que plantamos habitualmente en jardines nosotros dentro de nuestro estudio y que dentro del botánico podemos encontrar ejemplares como este que se ve, ¿no? Esta foto aúna un poco, también aprendí mucho a podar rosales antiguos o rosales botánicos, y en la poda de los rosales me especialicé bastante y luego también salen unas setos, unas borduras pequeñas que aprendí mucho a recortarlas, ¿no? Durante todo mi tiempo allí. La formación era una formación teórico-práctica, dábamos clases un par de horas al día y luego el resto del día salíamos a trabajar a los jardines, al botánico, en función de las necesidades que tuviera el jardín. Una de las cosas buenas que tienes cuando trabajas en un jardín como el botánico es la estacionalidad, ¿no? Porque estás durante todo el año y ves cómo van cambiando las plantas a lo largo del año, ¿no? De esa manera puedes descubrir su color otoñal, cómo tienen frutos a lo mejor en invierno, cuándo florecen y de esa manera vas aprendiendo. Al trabajar dentro de un jardín botánico, lo bueno es que todas las plantas tienen su nombre y no solo tienen su nombre, sino que tienen su origen. Y de esa manera vas aprendiendo la vegetación y de dónde viene, de dónde procede. Y así vas haciéndote una idea de qué vegetación puedes utilizar en tus jardines dependiendo del origen que tenga, ¿no? Esto es una parrotia pérsica, que seguro que la conocéis, que está catalogada dentro del jardín botánico, es uno de los árboles más bonitos. Y otra cosa con la que trabajé mucho, que luego me ha servido mucho a lo largo de mi vida como jardinero, es a plantar plantas bulbosas o a trabajar con plantas bulbosas. Bueno, como todo el mundo conoce, todas estas exhibiciones que se hacen de tulipanes en la entrada del botánico es una manera, pero por ejemplo en el jardín botánico planté mis primeros eremurus o me tiré mucho tiempo cuidando una colección de dalias con los alumnos que entutoramos, que podamos y bueno, pues todo ese conocimiento me sirvió en un futuro, ¿no? Como había estado bastantes años en el jardín botánico, a través del jardín botánico solicité la posibilidad de hacer un voluntariado dentro de uno de los jardines más importantes de Inglaterra, que es el Jardín Botánico de Londres, Kew Gardens, ¿no? Solicité hacerlo en una época bastante concreta, ¿no? Que era invierno, porque una de las cosas que quería principalmente era, o una cosa que me imponía y que estaba bastante metido en ese momento, era conocer la poda, la estructura de los árboles, ¿no? Y no hay ningún sitio mejor en el mundo probablemente para ver árboles que Kew Gardens, ¿no? Entonces me fui 3 meses en lo que fue un invierno de allí y allí pude descubrir principalmente qué estructura tienen los árboles, cómo no intervienen apenas en la estructura de esos árboles, hacen unas podas. Hay un equipo de arboricultura increíble, pero las intervenciones que hacen no se notan y puedes encontrar árboles con unos esqueletos y con unos portes tan maravillosos como este roble con hoja de castaño, ¿no? Un Quercus castañifolia, que tiene unos 30 metros de alto por 30 metros de anchura, ¿no? Entonces allí me tiré 3 meses con la boca abierta viendo árboles, viendo cómo eran esas estructuras, intentando identificarlos en invierno, ¿no? A través de sus yemas, a través de sus tallos nuevos, que es un reto bastante importante, pero que luego es bastante útil para cuando trabajas en un jardín, sobre todo cuando llegas a una parcela nueva y es invierno y tienes que sacar el inventario de lo que tienes, ¿no? Entonces, pues es bastante importante conocer los árboles en invierno, ¿no? Una de las cosas que tiene Inglaterra, que acoge a toda la gente que va dentro de los jardines y entonces en un equipo de trabajo pueden trabajar el personal del propio jardín, pueden trabajar voluntarios, pueden trabajar estudiantes y todos a una se hace el trabajo, ¿no? Y eso crea un ambiente bastante familiar, bastante cercano y bastante agradable para poder trabajar. Otra de las cosas que empecé a descubrir es a trabajar con nuevas herramientas, como veis aquí a la derecha, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar mucho con azada, con rastrillo, con pala,
pero ellos tienen otras herramientas, ¿no? Una indispensable es el horquillo, que sirve para infinidad de cosas, pero sobre todo para airear la tierra, y otra es la espada recta esta corta, que lo utilizan mucho para plantar. Lo que hice principalmente en Kew fue plantar árboles. Planté muchísimos árboles en 3 meses, porque era la época de plantación y porque principalmente lo que se estaba haciendo era plantar, ¿no? Ellos tenían una manera bastante particular de plantar, que era con unos hoyos de plantación cuadrados. No sé si lo habéis oído alguna vez, yo no lo había visto hasta ese momento. Ellos levantan el césped y luego preparan un hoyo de plantación cuadrado que no tiene demasiada profundidad, más o menos unos 30 centímetros. Porque ellos dicen que los árboles se establecen en una capa que no supera los 30 centímetros en su primer desarrollo y probablemente cuando el árbol es adulto tampoco supere mucho más de esa profundidad. Entonces se saca toda la tierra del hoyo, se remueve, se airea y se vuelve a utilizar esa misma tierra sin ningún tipo de aporte, sin ningún tipo de sustrato, ni ningún tipo de abono orgánico, ni ningún tipo de elemento que se le eche, se vuelve a meter en el hoyo, aireada y suelta, y de esa manera se planta el árbol. Una cosa que me quedó grabada a fuego y que sigo dándole muchísima importancia a nuestra plantación de árboles es la altura del cuello del árbol. Eso en Kew era una regla básica a la hora de plantar árboles. O sea, llevábamos esa madera, que esa madera se colocaba siempre que se plantaba un árbol, de manera que el cuello quedara a ras del nivel o incluso un poco por encima, para que de esa manera no hubiera problemas de hongos o de enfermedades que entraran a través de las raíces o de esa parte tan sensible que tiene el árbol, que es el cuello. Vosotros diréis, claro, pero es que ahí hay una tierra muy buena. Bueno, es verdad, hay una tierra muy buena, ¿no? Y no se puede utilizar este método de plantación en todos los sitios sin aportar nada. Pero hay una cosa que hay que pensar, que al final el árbol se va a encontrar con el mismo medio de cultivo o de crecimiento en el hoyo de plantación que cuando rompa el hoyo de plantación. Entonces, de esa manera es mejor para la planta. Si nosotros le creamos un medio de crecimiento muy artificial y demasiado bueno dentro de ese hoyo de plantación, el árbol se va a acostumbrar a crecer ahí y cuando tenga que romper el hoyo de plantación le va a costar mucho porque las condiciones, tanto de aireación como contenido de materia orgánica, como todo lo que os imaginéis, van a ser diferentes, ¿no? Entonces, muchas veces los árboles se quedan creciendo como en un contenedor y nunca llegan al terreno original. Ellos defendían que los hoyos fueran cuadrados porque dicen que las raíces penetran mucho mejor en las esquinas. Sí que es verdad que cuando tú trabajas con maquinaria y estás haciendo hoyos de plantación en arbolado, si tú estás trabajando con un cazo y vas redondeando el hoyo de plantación, ese cazo va compactando las paredes del hoyo. Y entonces ese hoyo compactado le cuesta mucho más a la raíz a penetrar. Entonces tiene bastante sentido que los hoyos sean cuadrados para que penetren las raíces en las esquinas. Bueno, os pongo este ejemplo como infinitos ejemplos más de cosas que aprendí allí, ¿no? Y otra de mis grandes sorpresas cuando fui a Kew en invierno es que de repente apareció en mi mente un concepto nuevo que no tenía, que era el jardín de invierno. Había un rango grandísimo de plantas que hacían que el jardín tuviera interés durante los meses más desfavorables, ¿no? Durante los meses de frío. Arbustivas como los amamelis, como los chimonanzus, que olían de maravilla, como lonígeras arbustivas que olían de maravilla, como la fragantísima, cornus con todos los colores de sus tallos y muchas bulbosas que aparecían, como los galanzus, ¿no? Entonces te servía para irte cuenta de cómo en una época que parece que los jardines no tienen interés, de repente tenían bastante interés. Ibas recorriendo y vas encontrando como pequeñas joyas, pequeños tesoros, ¿no? Como estas plantas bulbosas que son fotos. Bueno, fue una experiencia muy buena y yo seguía ahí como muy centrado en los jardines botánicos, ¿no? Porque venía del Jardín Botánico de Madrid, había estado en Kew, entonces mi cabeza era un poco de jardín botánico, ¿no? Estaba muy obsesionado con el nombre de las plantas, con que todos fueran especies, con la procedencia y entonces tuve la suerte de ser seleccionado para formar parte del diploma de Wisley, ¿no? El diploma de Wisley es un curso de formación de 2 años de horticultura práctica y son 2 años de formación teórica-práctica, te contrata la RHS directamente y te conviertes en un estudiante trabajador. Allí los estudiantes siempre trabajan, se trabaja mucho más que se estudia. Y lo que se va haciendo es pasando por todos los departamentos que tiene el jardín, plantas alpinas, invernadero, herbáceas perennes, arboretum,
todo, se va pasando por todos los departamentos durante 2 años y vas trabajando. Y lo mejor que tiene este programa, que no sé cómo estará ahora porque va cambiando bastante, es que te dan un alojamiento dentro del jardín. Entonces, todos los estudiantes que estábamos haciendo el Weasley Diploma teníamos una llave que era un auténtico tesoro que nos permitía poder entrar al jardín de Weasley a la hora que quisiéramos y en el momento que quisiéramos para hacer lo que quisiéramos, ¿no? Bueno, para estudiar, para ver plantas, para darnos un paseo por la tarde, por la noche. Y entonces fue un auténtico regalo. Y luego fue una inmersión de 2 años impresionante que te permite compartir con un montón de gente que tiene intereses por la jardinería, a lo mejor diferentes a ti, ¿no? Unos están muy metidos en las orquídeas, otros en musgos, pero bueno, al final todos tenemos la misma pasión que es la jardinería, ¿no? Entonces ha sido como mi experiencia vital jardinera más importante, claramente, ¿no? Fue como una catarsis, ¿no? Ahí estar 2 años viviendo en el jardín, trabajando en el jardín, fue bastante increíble. Weasley, que no sé si lo conoces, no sé si lo conocéis, es como el jardín más importante dentro de la RHS, de la Royal Horticultural Society, y es un jardín lleno de jardines. O sea, es un jardín que está preparado para que la gente aprenda jardinería. Por lo tanto, no hay un estilo común que recorra todo el jardín, sino que hay distintos estilos. Si a ti te gustan las praderas, pues tiene una zona de praderas sudafricanas o praderas norteamericanas. Si a ti te gustan los árboles, tiene una zona de arboreto o de plantas de sombra. Si a ti te gusta las alpinas, tiene un rock garden, tiene una rocalla increíble. Entonces tiene jardines dentro de jardines. Entonces es un laboratorio perfecto, es un sitio perfecto para poder aprender de jardinería. Aquí lo que me pasó es que aquí tuve que sufrir una transformación, porque yo venía de mis plantas y de mis especies de jardines botánicos y aquí es todo lo contrario, porque aquí todo lo que se maneja son cultivares. ¿Qué significa esto? Que tú cuando trabajas en un jardín botánico es género, especie y luego puede haber una variedad por una localidad concreta o una subespecie por una localidad concreta. En Weasley, como la formación está claramente enfocada a la jardinería, lo que hay son variedades. Entonces, tú puedes encontrar una equinacia como esta, pero dentro de la equinacia hay 40 variedades. Entonces, la dificultad para aprender las plantas es muchísimo mayor. Lo que pasa es que el margen que tienes es muchísimo mayor. Yo al principio renegaba un poco de esto, pero con el paso del tiempo me doy cuenta de que todas estas variedades han sido mejoradas por alguna cualidad para poderlas plantar dentro de los jardines. Entonces, cuando encontréis una determinada variedad, es una variedad por algo, porque tiene la flor un poco más ancha, porque tiene el porte un poco más compacto, porque sube un poco más, porque cambia la coloración de la flor. Entonces, hay que utilizarlas. Y yo era como un poco reacio a hacerlo y durante todos estos años que llevo con Fernando y el tiempo que estuve en Weasley me di cuenta de que era obvio, ¿no? Que hay que buscar la variedad que te funcione y con las características que tú estás buscando. Lo que a mí me interesaba principalmente conocer en Weasley era este grupo de plantas, ¿no? Las herbáceas perennes, las vivaces. Y de esa manera me centré en 2 de los jardines que a mí me resultaban más atractivos dentro de Weasley. Uno diseñado por Tom Stuart Smith, que es este de aquí, que es los jardines alrededor del invernadero, que lo bueno que tienen estos jardines, además de que tiene una variedad de plantas grandísima, es que a Tom le encantan las plantas mediterráneas, ¿no? Es un enamorado de la vegetación mediterránea. Entonces, él ha utilizado dentro de estas borduras bastante planta mediterránea. Entonces, para mí fue buenísimo cómo empezar a aprender estas combinaciones con plantas que yo conocía o con plantas que venían de una región que a mí me parecía tan interesante. Entonces, eh, paseaba mucho, aprendía mucho y estaba totalmente ahí volcado en esta. Por ejemplo, hay una zona que está llena de flomis y, por ejemplo, flomis itálica, ¿no? Un flomis que viene de Mallorca, que antes no era demasiado conocido y allí estaba plantado por todos los sitios porque Tom ya lo llevaba conociendo hace tiempo, ¿no? Entonces me parecía como maravilloso, ¿no? Y un segundo sitio en el que me centré mucho también en el estudio fue esta doble bordura que es de Piet Udolf, ¿no? Donde trabajé, igual que trabajé en el jardín de Udolf, y me di cuenta de que al final era increíble la diversidad y la variedad que tenía y la belleza que tenía esta bordura,
con muy poco o relativamente poco mantenimiento, ¿no? Porque igual que en Wisley tú puedes encontrar unas borduras clásicas, tradicionales, unos mixed border que están preparados para que en una época determinada sean increíbles, esos mixed border, que también trabajé en ellos, me daba cuenta que tenían muchos más requerimientos. Tenían requerimientos de entutorado, de abonado, de tratamiento de plagas y enfermedades, de división continua, de podas. Y sin embargo, estas mezclas, estos bordes, no tenían apenas mantenimiento. Y unas plantas se iban secando y van dando paso a otras plantas, pero las que estaban secas, por ejemplo, veis aquí, ¿no? Unos Phlomis tuberosa Amazon, que están erguidos aquí con su flor violeta, preciosos, pues se secaban y no se quitaban ni nada, sino que se dejaban secos, de manera que empezaban las equináceas, los eringium, las peroskias, y empezaban a rodearlo. Pero, sin embargo, ese esqueleto de planta, esa estructura de planta se quedaba ahí y no se tocaban, ¿no? No aparecían casi hierbas porque la densidad era bastante alta. Y luego otra cosa que ahora es como muy obvia, pero en ese momento a mí me llamaba bastante la atención, es que se dejaba toda la estructura de la planta seca, ¿no? Cuando llegaba el invierno, los esqueletos, las cabezuelas de las semillas, los frutos, todo se dejaba. Y de esa manera hacía una composición muy bonita durante los meses de otoño y de invierno, ¿no? Entonces, bueno, pues esto era como un poco el aprendizaje que iba teniendo y todo lo que... Otra cosa que me llamó mucho la atención dentro de Weasley es donde se consigue esta copita, que hemos visto muchos en libros y tal. Es como el mérito jardinero, ¿no? Esto es una cosa impresionante, que yo creo que... Porque en realidad lo que se hace es un estudio de distintas especies. Por ejemplo, hay un año que toca salvias, pues se traen como 80, 90 salvias, se plantan todas en una cama y se estudian a través de un comité de expertos cómo van evolucionando a lo largo de 2 años para ver cuáles son las más resistentes, las que dan mejor floración, las que tienen un porte más compacto, las que en definitiva son mejores plantas de jardín. Y a esas plantas se las da esta copita del mérito jardinero. Esto es una cosa que aparentemente no es útil, pero yo os recomiendo que lo utilicéis porque funciona, porque en realidad quien se ha llevado, la planta que se ha llevado esta copa, es una planta en la que se ha hecho un seguimiento y ha funcionado por encima de las demás. Es verdad que estas son las condiciones concretas de suelo, de exposición, de latitud y todo lo que queráis. Eso es cierto, pero al final te da algo de información extra sobre el resto de las plantas. Entonces, si yo tengo que elegir para mis plantaciones dentro de varias posibilidades, alguna que sea del mérito jardinero, pues la elijo, seguro que la elijo, ¿vale? Bueno, dentro de Weasley tienes que preparar un montón de cosas. Tienes que hacer un herbario, tienes que hacer una colección de plagas y enfermedades, bueno, 1000 cosas, ¿no? No paras de currar. Y una de las cosas que tienes que hacer es una dissertation, ¿no? Un proyecto de fin de curso o fin de carrera, o por decirlo de alguna manera. Yo elegí un estudio comparativo de los principales jardines de grava y secos del Reino Unido. Y, y lo bueno que como está respaldado por la AHS y como es un estudio de investigación, pues estos jardines me abrieron las puertas y me sirvió para poder ir cuando yo quería visitarlos, estudiar las combinaciones de plantas, estudiar las plantas y elegí este que seguro que lo conocéis, que es Bet Chateau, que es uno de los jardines más increíbles que se pueden visitar en Inglaterra, sobre todo si te gustan los jardines secos o con planta mediterránea. Elegí el jardín seco de Savile Garden, elegí el jardín de grava de Hyde Hall y elegí el jardín mediterráneo de Kew Gardens. Y lo que hice fue un estudio comparativo de cómo prepararon el terreno, qué formato de planta utilizaron, qué grava utilizaron, si tiene riego, si no tiene riego, el mantenimiento, bueno, un estudio comparativo que me sirvió para aprender una barbaridad, ¿no? Sobre cosas que he hecho más adelante, ¿no? Todo esto lo estoy enseñando para que os deis cuenta de que toda esta formación me ha servido para llegar a donde estoy hoy, ¿no? Como estás en Weasley, al final Weasley es la que organiza todos los shows o los principales shows de jardinería dentro de Inglaterra, ¿no? Y el más importante es Chelsea, ¿no? Yo tenía ganas de participar, o sea, el año pasado había participado, pero quería participar construyendo un jardín, ¿no? Entonces escribí a este paisajista, que no sé si lo conocéis, se llama Matthew Wilson, y le escribí porque iba a preparar una especie de jardín mediterráneo, ¿no? Con el Banco de Canadá. Y bueno,
y si ya me sorprendía Chelsea, me sorprendió muchísimo más, porque en realidad es una cosa que jardineramente te produce un poco de shock, porque es un decorado. En realidad lo que se está preparando en Chelsea es una exhibición, entonces no tiene nada que ver con la jardinería real. O sea, no es jardinería real, las plantas se colocan en macetas metidas en el suelo, la densidad es muchísimo más alta. Por ejemplo, aquí tenéis una foto de los lirios que se protegen, se cierran para que justo abran en el momento de la feria, y los alius les pasa lo mismo, están cerrados y solo se sacan cuando ya van a empezar a florecer y empezar a abrir. Entonces, jardineramente te da un poco de shock. Se crea un ambiente muy bueno alrededor de todos los voluntarios, de toda la gente que trabajamos, de todos los stands, de toda la gente que visita, pero jardineramente aporta, a mi entender, poco. Lo que me parece meritorio dentro de Chelsea, por ejemplo, es el tema de viveros, de preparación de planta para que la planta justo llegue a tiempo, para que la feria esté preparada con ese tipo de plantas. Eso sí que es para quitarse el sombrero, ¿no? Eso sí que me parece que tiene un mérito y un valor, porque plantas que no están en flor en esa época consiguen que estén en flor, porque adelantan floraciones, atrasan floraciones, vegetación. Bueno, es increíble, ¿no? Y bueno, y este es el resultado, ¿no? Un jardín de estilo mediterráneo, de grava, que estaba bonito, con unos erémurus, con gramíneas, un granado ahí. Bueno, al final fue divertido, ¿no? Y siempre aprendes, ¿no? Siempre aprendes. Otra cosa que fue otro de los regalos al estar estudiando en Weasley, es que los estudiantes de Weasley y los estudiantes de Kew Gardens, del diploma, tienen la posibilidad de pasar un par de fines de semana en este jardín tan maravilloso, ¿no? Y de trabajar con Fergus Garrett, ¿no? Y mano a mano, e incluso la suerte de poderte quedar a dormir dentro del edificio donde Christopher Lloyd sacó adelante este jardín tan maravilloso, ¿no? Y bueno, fue un regalazo, ¿no? Esta es una foto de lo que nos esperaba cuando llegamos. Esta es como la tarjeta de bienvenida, que no íbamos a estudiar, sino que íbamos a trabajar. Es lo que os decía, ¿no? Que al final, tú cuando llegas a un jardín hay que trabajar, ¿no? Porque siempre hay trabajo, y es la manera que tenemos de aprender, ¿no? Y en Great Dister aprendí muchas cosas, pero sobre todo aprendí una cosa que me parece que dentro de la jardinería es una jardinería de muy alto mantenimiento, pero de muy alto rendimiento. Para que os hagáis una idea, ¿no? Esas dos compañeras ahí trabajando, eso es una cañea que se está podando de esa manera, quitándole toda la vegetación muerta y eso, para que vuelva. Es una planta tapizante, no sé si la conocéis. Bueno, es una planta tapizante que va cubriendo todo entre los baldosines y eso, y se va podando. Y yo estoy trabajando en un muro que es un ejemplo sencillo de cómo se cultivan Great Dister. Por ejemplo, ahí están en flor unas auretias, las veis, ¿no? Y yo estoy podando unos erigeron abajo, y ya están empezando a aparecer unos centranthus. Entonces, esa es la sucesión de cultivos que creó, o sea, como concepto y como manera de trabajar, que creó Christopher Lloyd y que sigue haciendo Fergus Garrett, ¿no? En ese muro tan pequeño, primero florece la auretia, luego florece el centranthus, y luego se llena de erigeron, ¿no? Esa sucesión en ese espacio tan reducido te crea interés a lo largo de casi todo el año, ¿no? Con 3 plantas diferentes, ¿no? Entonces, eso lo vimos en invierno, ¿no? Que es donde se tienen que visitar los jardines de viváceos, ¿no? Que si, yo os aconsejo, todo el mundo va siempre en junio o siempre cuando están en plena floración. Yo visité un montón de jardines en este momento, y en este momento es donde esto es Great Dister, ¿no? Y cada uno de los recuadros esos que veis es un estudio de sucesión de cultivos. Eso quiere decir que ahí hay una sucesión de que primero evolucionarán unas plantas, cuando esas plantas se hayan agotado, aparecerán otras por detrás, y cuando esas se hayan agotado, aparecerán otras por detrás. Imaginaros el grado de tecnificación, de conocimiento que tiene este jardín, ¿no? Cuando muchas veces todos esos rectángulos se levantan, se prepara el suelo y se vuelven a plantar, ¿no? Es un jardín de muy alto mantenimiento. Por ejemplo, os enseño fotos de cómo era cuando lo podamos en invierno, y luego volvimos otro fin de semana para verlo ya en plena floración. Y esto era el mismo sitio. Imaginaros qué densidad, ¿no? Imaginaros cómo tienes que tener en la cabeza qué espacio tiene cada planta, qué combinación de plantas hay, y cómo le das cabida a cada una de ellas, ¿no?
Greg Dister te puede gustar o no te puede gustar, ¿no? Es como el jardín un poco más, hay mucha gente que está enamorada de Greg Dister y hay otra gente que no puede ni verlo, ¿no? Sobre todo por el tema de colores y de determinados colores de floraciones. Pero no te deja indiferente, es un jardín que es imposible que te deje indiferente. Aquí está el jardín de los peacocks y mirar cómo se pone luego, ¿no? O sea, anuales, bianuales, arbustos, son borders mixtos, pero verdaderamente mixtos, ¿vale? Donde tiene cabida todo tipo de planta y pasillos en los que las plantas te abrazan y no te dejan. Te pueden gustar los colores, no te pueden gustar las combinaciones, pero tiene un mérito jardinero increíble, ¿no? Entonces, bueno. Cuando ya estaba acabando la formación en Wisley, solicité una beca para ir a trabajar unas semanas en este jardín, que no sé si habéis oído hablar de él, se llama Tresco Abbey Garden, está en un pequeño archipiélago en el sur oeste de Inglaterra, cerca de Cornwall, y esta isla tan pequeña es la isla de Tresco, y dentro de la isla de Tresco hay un jardín que no lo puedes ver en el resto de Inglaterra, ¿no? Es como todas las plantas que deberían estar en un invernadero en Inglaterra, de repente aquí se cultivan fuera y se cultivan en exterior y aguantan perfectamente. Es como todas las plantas de los invernaderos, sobre todo el Temperate House de Kew, están criándose fuera. Y entonces aquí yo fui sobre todo para hacer un estudio de vegetación mediterránea de las 5 regiones mediterráneas. Porque bueno, hay plantas de Sudáfrica, hay plantas de Australia, y miraron, ¿no? Como es un jardín que está en una isla, está muy azotado por los vientos, ¿no? Y está muy condicionado el crecimiento de las plantas por los vientos. Entonces hay unos setos infinitos de 2 plantas, de encina y de metrosideros, que hacen que no llegue casi el viento dentro del jardín. Bueno, proteas, leucadendron, planta de Sudáfrica, brezos de Sudáfrica, que son una maravilla. Y aquí me di cuenta de lo difícil que es cultivar estas plantas, ¿no? Porque estas plantas se dan de manera horrible aquí en el centro de la península, no se pueden cultivar. Si, bueno, si alguien lo ha conseguido, que me diga cómo, ¿no? Porque necesitan unos suelos muy pobres, necesitan muy poco suelo, necesitan humedad marina y necesitan que sean muy ácidos. Entonces, pues es difícil crear esas condiciones para que se den. Pero bueno, son una maravilla de plantas. Y luego plantas de Australia, como el género Banksia, que también formaba una belleza bastante interesante. Y bueno, ya para el último, ya no voy a seguir más con esto, es cuando ahí estirando el churro, porque no quería dejar de visitar jardines y trabajar, justo antes de venirme, también solicité la posibilidad de hacer un voluntariado, una especie de estudio en La Mortola. La Mortola es un jardín botánico que lleva la Universidad de Génova y está muy cerca de Niza. Forma parte de Italia, está en un pueblo que se llama Ventimiglia y es una ladera que cae al mar Mediterráneo y que está llena de vegetación, sobre todo mediterránea, pero suave, o sea, como subtropical, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se ha convertido en un jardín botánico porque tiene una variedad infinita de plantas de miles de sitios, pero tiene un carácter como más tropical, no tropical, sino subtropical, ¿no? Entonces, si esto me servía por si alguna vez salían plantas de costa o jardines en la costa que hemos tenido y que hemos hecho, pues al final es muy interesante visitar este tipo de jardines porque te hace tener una visión de qué rango de plantas puedes poner, ¿no? Y entonces se acabó el periplo de todos los jardines y de toda mi formación y volví a España, ¿no? Y curiosamente, antes de volver a España, estaba en un curso de formación, mira, se relaciona ahí, se lo contaba antes a Ignacio, pero se relaciona ahí como cosas, ¿no? Estaba en un curso de formación de Noel Kingsbury sobre cómo se perpetúan las vivaces a lo largo del tiempo y estaba Amalia Robredo, ¿no? Entonces yo estaba como loco, como llevaba tanto tiempo en Inglaterra, estaba como loco por pillar a alguien que hablara castellano, ¿no? Y entonces me encontré a Amalia y la cogí ahí casi del cuello y la dije, necesito hablar contigo, necesito hablar contigo. Y entonces, después de hablar un rato con ella, le pregunté qué estaba pasando en España, ¿no? Quién estaba haciendo cosas interesantes y qué paisajistas estaban empezando a despuntar por cosas que ella conociera. Entonces me dio 2 nombres, ¿no? Me dio el nombre de Miguel Urquijo y me dio el nombre de Fernando Martos. Y una buena amiga que creo que estaba escuchándome, que es Isabel Alguacil,
que me visitó un montón de veces en Inglaterra, que yo se lo agradezco porque lo hizo también más llevadero, y me presentó a Fernando. Y entonces empecé a trabajar con Fernando, ¿no? Ahora os voy a mostrar, esta es la segunda parte de la presentación, os voy a mostrar trabajos que he hecho con él. Es una selección pequeña de algunos proyectos que para mí han sido especiales dentro de este estudio y que bueno, han marcado un poco pues este paso, ¿no? Por el estudio. El primer proyecto que os enseño es una finca de bodas que se llama Finca Las Tenadas, que está en la carretera de Burgos y es un jardín de bodas, ¿no? Preparado para bodas. Entonces, cuando yo llegué, fui encargado de este mantenimiento. Mi primer trabajo dentro del estudio de Fernando fue encargarme de este mantenimiento y me pareció sorprendente, ¿no? Que en España ya se estuvieran haciendo cosas así, ¿no? Unas valerianas salpicadas que se habían resembrado, resemillado, e incluso unos verbascus que habían entrado de la vegetación espontánea natural y que se habían incorporado a la estructura del jardín, ¿no? Entonces ahí ya me di cuenta de que se estaban haciendo las cosas bien y que había bastantes posibilidades de seguir haciendo proyectos chulos, ¿no? Estas fotos son antiguas, ahora los árboles ya se unen unos a otros y crean una copa bastante bonita, así como translúcida. Son unas gledizias y, bueno, es una combinación de gramíneas, arbustos recortados, rosales rugosa, pero es un jardín que le tengo mucho cariño y que me parece muy bonito, ¿no? Esta selección que viene ahora es un poco el tipo de jardín que más me gusta dentro de hacer del estudio, ¿no? Nos solicitan mucho o estamos especializándonos mucho en hacer jardines en fincas en el campo, ¿no? Y las fincas en el campo tienen un reto bastante grande, ¿no? Que es que en realidad tienes un espacio que lo rodea muy potente y, y luego, y luego no sabes dónde poner el límite, si hay límites, no hay límites, y cómo incorporas la vegetación al jardín y el jardín a la vegetación, ¿no? Pero a mí ese reto me parece uno de los más bonitos, ¿no? Sobre todo porque te da para conocer el entorno. Nosotros lo que siempre primero hacemos es intentar conocer el entorno y conocer la vegetación natural que se da por allí, ¿no? Porque esas son las primeras pistas que nos ayudan a hacer un tipo de jardín. Esta foto que veis ahora es un estilo bueno, ahora ya no hacemos tanto, pero bueno, es un estilo mediterráneo y lo he colocado, bueno, es un aterrazamiento que había y luego nosotros seguimos una serie de terrazas, todo con planta mediterránea, con flomis y con distintas cosas, pero la pongo porque me pareció curioso, ¿no? Todas estas terrazas, cuando nosotros nos encontramos en el jardín, estaban plantadas con una rosaleda variada, de esas que te dan así como un poco de ataques epilépticos, ¿no? De todos los colores, rosas, rojos, tal. Y a mí me pareció interesante y a Fernando también le gustó la idea, que era sacar estos rosales y recuperarlos para nuestra futura plantación. Entonces sacamos todos los rosales, guardamos esta variedad, solo esta variedad, que tenía un porte así, bastante hoja, bastante floración, y lo mantuvimos para nuestro proyecto. Esto es otro jardín, no he dicho dónde era, ¿no? Ese es en Cáceres, en la zona de la Vera. Y este también es en Cáceres, en la zona de la Vera. Lo bonito de hacer este tipo de jardines es que a mí lo que me encanta es que no se sabe dónde acaba el jardín, dónde empieza, qué árboles hemos plantado, qué árboles estaban. Y bueno, eso es un poco lo maravilloso de esto. Esta es una zona, esto también es en la Vera, en otra parte, en otro jardín, y esto es un jardín que rodea la piscina como más bajo, ¿no? Con una vegetación más herbácea, con más gramínea, que deja ver un poco las vistas, porque está como subido en una atalaya que hay alrededor, ¿no? Con bastante herbácea, pero sobre todo relacionamos mucho la planta mediterránea con la herbácea, ¿no? Hacemos un estilo que es mediterráneo, pero un poco suelto, ¿no? Que nos encanta esta sensación que da la planta mediterránea de arbusto, ¿no? De maquia ahí, ¿no? De que no se puede pasar, pero todo está ocupado por planta de hoja perenne con unas determinadas floraciones, ¿no? Incorporamos claramente los árboles que están dentro de la finca y bueno, y me parece un proyecto, los he puesto porque son los dos primeros proyectos que hicimos fuera en fincas de campo desde que empecé a trabajar, ¿no? Esta foto también es muy bonita, ahí se ve la pérgola de la piscina. Bueno, esto es otro que está cerca de Talavera. Esto es un proyecto también en otra finca de campo, en un encinar que está maravillosamente conservado porque la propietaria cuida muchísimo sus encinas y no las deja que se las toque nadie.
por eso tiene unas encinas sanas y bien proporcionadas. Y bueno, este lo he colocado o lo he elegido porque es donde realizamos nuestro primer jardín de grava, ¿no? Es un jardín con una vegetación más baja, como bastante almohadillada, con cubresuelos y con algo de gramínea que suelte un poco, ¿no? Con esos caminos de grava, y luego la vegetación que rodea, para que se funda con el espacio, es una vegetación más mediterránea. Aquí fue también la primera vez que hicimos una pradera natural, lo que le pedimos a los expertos, le dimos la geolocalización de la finca, entonces nos sacaron una lista de semillas o de posibles plantas que podíamos colocar, entonces nosotros descartamos algunos colores que no nos interesaban y seleccionamos otros. Fue una mezcla de anuales, con bianuales y con perennes y con alguna gramínea. Esto se siega un par de veces al año y la verdad es que da un aspecto bastante bonito en la entrada de la casa, una pradera natural, sembrada. Tuvimos la suerte de que este jardín salió publicado en Gardens Illustrated y fue una auténtica alegría porque era como el primer jardín, era el primer jardín que yo había hecho. Fernando no, Fernando ya había sacado alguno, pero para mí que lo había hecho con Fernando, y entonces fue una ilusión bastante grande, ¿no? Porque le tengo como mucho cariño a este jardín. Y bueno, y salió en Gardens, que es como un reconocimiento y un premio que es de agradecer siempre. Ahí veis el jardín de grava, cómo se ve. Es un jardín sencillo, ¿no? Tampoco es una gran... Este jardín no está ni en la página web, ni probablemente sea de nuestros mejores jardines, pero también le tengo mucho cariño, ¿no? Esto es un jardín que hice cerca de casa, en los terrenos yesíferos cerca de Chinchón, y lo pongo porque las condiciones del terreno eran muy duras, ¿no? Era una atalaya en un cerro con un viento que no paraba de soplar, con unas condiciones de suelo inmundas y, y con un suelo yesífero que era casi imposible cultivar casi nada. Entonces, bueno, pero después de ponerle ahí ganas y tal, al final salió un proyecto bastante bonito en el que mantuvimos esas formas almohadilladas bajas, porque es un sitio de mucha exposición de viento, en los que dejamos la vegetación más natural más o menos que se da en esta zona. Pues hay coscoja, hay mucha tochar, hay mucho estipa tenacísima, que dejamos alguno, y luego introdujimos pues estipa capilata, por ejemplo, para que combinara algo de timbra, tomillos que hay por la zona. Utilizamos más o menos la vegetación que hay y la incorporamos dándole un poquito más de rango. Y al final sale este jardín que también le tengo muchísimo cariño. A lo mejor no es probablemente de los más bonitos, pero me parece bastante especial, sobre todo por lo que conseguimos en un espacio tan deteriorado y tan difícil, ¿no? Y bueno, también es una cosa... la vida al final después te hace como regalos, ¿no? Yo empezaba mi charla hablando del jardín botánico y curiosamente uno de los regalos más increíbles que me ha dado la vida ha sido tener la posibilidad de poder plantar con Fernando la entrada del Jardín Botánico de Madrid, ¿no? Esto es un proyecto que nos llegó a través de Silvia Villegas, que nos dio la posibilidad de hacerlo y que nos pareció un reto dificilísimo, pero maravilloso, ¿no? Y bueno, y tenía como muchas dificultades, ¿no? Si conocéis el jardín botánico, una de las principales dificultades es que hay un semicírculo de castaños de Indias aquí en la entrada, donde teníamos que plantar debajo de esos castaños de Indias. No sé si conocéis el castaño de Indias, pero probablemente sea una de las peores raíces de árboles que puede tener cualquier árbol, ¿no? No te deja crecer absolutamente nada, ¿no? Entonces, como teníamos que hacer plantación, pues se nos ocurrió plantar en contenedor, en unos contenedores abiertos de plástico, abiertos por la base, y ahí es donde plantamos unas salvias que todavía siguen en flor, que si queréis pasar a verlas, una colección de salvias guaraníticas o de salvias sudamericanas que se han hecho enormemente grandes, ¿no? Otro de los retos era conectar todo este espacio, ¿no? Porque como hay vegetación que tuvimos que conservar, era muy difícil que pareciera un único jardín, ¿no? Bueno, voy poniendo fotos. Estos son fotos del tercer año, de la primavera del tercer año, y es el aspecto. Por ejemplo, claro, tuvimos que mantener estas maravillosas colbichas, pero se incorporaban dentro de la plantación. Lo que hacíamos era repetir las especies para que de esa manera fuera dando unidad, y luego hacíamos una matriz con la misma planta para que
para que unificara todo, ¿no? Queríamos que fuera, como era un jardín botánico, queríamos que fuera una plantación muy diversa, con muchísima diversidad de especies, con muy alta diversidad de especies y que principalmente tuviera un aspecto de jardín de herbáceas, pero mediterráneo, ¿no? La mayor parte de las especies eran de origen mediterráneo, ¿no? Tenía una primera zona de interés con unas salvias y con unas mélicas que empezaban a aparecer, unas euforbias que iban saltando y unos verbascum y unos lirios que veis por allí. Y luego ya empezaban unos equinos, la mélica ya se iba pasando, pues aquileas, de todo un poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que queda un proyecto bastante interesante. Ahora si vais, Fernando me ha dicho que ha estado esta mañana y están desmantelándolo, porque cambió la dirección del botánico, cambió el técnico y, bueno, parece ser que no le gusta mucho este tipo de plantaciones. Entonces, pues bueno, a nosotros nos obligaron a salir de allí porque nosotros hasta el tercer año llevamos el mantenimiento con un jardinero que tenía el jardín botánico, pero ya no pudimos hacerlo. Entonces, bueno, ya se quedó abandonada a su suerte. Y bueno, me dice Fernando que hay cosas que todavía siguen estando bien, ¿no? Que me parece maravilloso, ¿no? Esta es una de las fotos más bonitas y esta era la imagen o el aspecto que tenía en verano, en pleno verano, imaginaros, ¿no? Con unas estipas calamagrostis, unos sedum. Una cosa muy interesante que, por ejemplo, son esas salvias que veis ahí, esas salvias en la parte central. Yo durante toda mi estancia en Inglaterra, sobre todo me he especializado en el manejo de esas plantas herbáceas. La gente se piensa que no se hace nada, ¿no? Que se planta una planta herbácea perenne y se abandona a su suerte y ya se corta cuando llega enero, ¿no? Pero tú tienes que conseguir que esté con el mejor aspecto a lo largo de todo el año. Entonces es fundamental la poda. La poda está, porque esta, por ejemplo, floreció en primavera, se le hizo un recorte justo en la floración y consigues tener este aspecto con una floración mucho más pequeña, con una planta mucho más compacta y te aporta esas características de la planta en una segunda floración. Bueno, ya para terminar, también he elegido este proyecto, he ido saltando un poco en el tiempo, ¿vale? Pero he elegido este proyecto porque también le tengo mucho cariño, porque fue el primer proyecto que hicimos, o yo que hice, no, que hablo personalmente, no hicimos. Yo hice con Fernando fuera de España. Este es un jardín en México y es muy especial por muchas cosas, ¿no? Porque México es un sitio muy especial y porque cuando empezamos a preparar este proyecto no encontramos plantas para poder plantar dentro de este proyecto, ¿no? Contactamos con varios paisajistas allí de México, de la zona. Este es un jardín en Jalisco, cerca de Guadalajara, y aquello que se ve allí es un volcán, ¿no? Entonces no encontrábamos plantas para darle el aspecto que nosotros queríamos al jardín, ¿no? Pero nos dábamos cuenta que dando un paseo alrededor de la parcela donde se estaba haciendo el jardín, todo estaba lleno de salvias, de cosmos, de miles de cosas que eran súper interesantes. Entonces a Fernando se le ocurrió la idea de ¿y por qué no contratamos a gente aquí local y preparamos un vivero de producción de planta para plantar este jardín? Y así se hizo, ¿no? Durante 2 años se empezaron a seleccionar especies en campo, se dividieron gramíneas, se semillaron arbustos, se estaquillaron y se sacó planta para plantar este jardín. Y bueno, y el resultado a mí me parece maravilloso, ¿no? Además evoluciona cada año porque van entrando plantas de fuera, se crean unas praderas naturales que son maravillosas en época de lluvias y es un jardín muy, muy, muy especial. Y bueno, yo con esto creo que he terminado. Vale, perfecto. Yo te digo que en otra vida quiero ser como tú. En nuestra vida. De hecho, me Pero hubiese ¿sabes lo encantado. que pasa? Que se cuenta todo seguido y parece maravilloso, pero luego no es tanto, ¿sabes? No, sí, sobre todo la parte de la formación. Yo en su día me hubiese gustado haber hecho lo mismo, pero los años pasan y me parecía demasiado, pero a mí me hubiese encantado hacer lo mismo que, vamos, Pero, además, lo has no fui a elegido, Wis- o sea, el orden de las cosas, de cómo, de tu interés, ¿no? De dónde ponías el foco sabiendo que ibas a volver a España, me parece brutal, está muy bien elegido. Ojalá o parecieran 1000 personas como tú que hicieran lo mismo, la verdad. Ojalá, ojalá. Pero yo me fui mayor a Inglaterra, ¿eh? Yo me fui, cuando estudié en Weasley tenía 40, ¿eh? O sea, que no te piensas que esto lo hice de joven, que al No, final... no, ya, pero bueno, aún así. Ya.
Bueno, yo os animo a todos y a todas a que deis el salto y probéis, porque te reciben si tienes disponibilidad y tienes pasión, te reciben con los brazos abiertos y te dan la posibilidad en todos los sitios de poder aprender y de poder trabajar y de poder colaborar. Vale, ya he activado los micrófonos para que podáis hacer preguntas. A ver, hay varias manos levantadas. Voy a dar paso primero a Elena. Elena Sumalo. No, tienes el micro, tienes que encender tu micro. Ahora. Ahora. Vale. Carlos, muchas gracias. Bueno, felicidades por una trayectoria tan bonita y tan apasionada, ¿no? Mira, a mí me interesaría mucho, ya que tienes tantísima experiencia, que hablaras un poco sobre suelo, ¿vale? Creo que es algo fundamental que a menudo no se aborda en las charlas y en general y que, bueno, y que es, yo diría que es el éxito de la plantación, ¿no? Entonces, te haré dos preguntas en una respecto al suelo. Una, en estos suelos difíciles y que interesa en principio o no, ya me dirás, hacer enmiendas, ¿en qué momento, bueno, elegís hacerlas, no hacerlas? ¿Dejáis, como dicen muchas veces en los jardines mediterráneos, el suelo propio, como habías comentado en Inglaterra? Y luego, por otro lado, también me parece, bueno, estaría bien si tenéis, cuando os encontráis con obra nueva o con un entorno respecto a la vivienda muy alterado, muy compactado, muy vandalizado por la obra en sí, ¿no? Lo que es maquinaria, instalaciones, etcétera, etcétera. Sí, bueno, depende, evidentemente, a veces te convocan con suerte, ¿no? Cuando la casa se pone en marcha y ya puedes hacer unas peticiones, ¿no? Con el constructor, etcétera, etcétera. Pero a veces llegas a mitad o al final y ya todo aquello es un desastre, ¿no? Entonces, si pedís, si acotáis zonas, si hacéis algunas peticiones concretas, específicas, o si ya cuando os encontráis aquellos desastres, aquellos drenajes pésimos, hacéis algún tipo de trabajo, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que Pues gracias, Elena, por la pregunta. Es una pregunta compleja, ¿eh? Podríamos dar otra ya, charla entera sobre... lo sé, pero la he querido meter porque muy poca gente habla de temas suelos, ¿no? Y creo Pues, que... a ver, yo aquí diferenciaría dos cosas. Diferenciaría, por ejemplo, estamos haciendo jardines en Madrid, por ejemplo, las afueras de Madrid, en urbanizaciones y eso, donde se destroza absolutamente el suelo con la construcción de la vivienda y ahí no nos queda más remedio que aportar Sí. sustratos, tierras. Luego vemos un poco, en función de lo que vamos a plantar, pues por porcentajes de arena. Reducimos la cantidad de mantillo muchas veces porque la planta mediterránea no necesita abonado. Y ahí sí que no nos queda más remedio que incorporar un suelo para que las plantas se desarrollen, porque está tan compactado, han quitado la capa fértil, o sea, se ha modelado tanto el terreno que no hay suelo. Entonces lo tienes que empezar otra vez a crear. Sí. Esto es una parte y luego tenemos la suerte de que cuando trabajamos en esos jardines de campo que os he enseñado, los suelos no están degradados porque las viviendas ya se han hecho o porque es un espacio tan abierto que no se destroza ni se degrada tanto el suelo. Entonces ahí trabajamos mucho más con el suelo local. A nosotros nos interesa si el suelo es bueno. O sea, los suelos hay que intentar, para este tipo de plantas, hay que intentar que no sean ricos y sobre todo, que drenen. Ya. Eso es la clave de todo un suelo, sobre todo para este tipo de plantación mediterránea, con vivaz, nada de fertilización o muy poca para algunas herbáceas, nada de fertilización y buen drenaje. Y sobre todo, lo más interesante, que es lo que dice Filippi todo el rato, es que si tú tienes un suelo que no alteras demasiado, rápidamente van a establecerse conexiones con micorrizas que hay en el suelo. Entonces, eso es lo que hace verdaderamente que una planta aguante la sequía. Eso es como la gran frase que siempre lanza, ¿no? Porque muchas veces estamos con selección, que es muy importante y tal. Si tú tienes un suelo bien drenado y que sea pobre
y que encima tiene conexión con hongos que hay en el suelo, tiene muchas más posibilidades de que la planta aguante. Y cada vez tendemos a empeorar los suelos. O sea, ya se acaba el concepto de traer suelos ricos, cuanto más ricos. Nosotros hemos llegado a plantar al principio, en determinadas plantaciones, con humus de lombriz. O sea, suelos preparados con humus de lombriz. Y ahora estamos en el otro punto completamente diferente. Incluso en algunas plantaciones estamos retirando la capa fértil de un suelo porque es extremadamente fértil para la plantación que vamos a meter. No sé si te contesto un poco así la pregunta. Sí. Bueno, Pero es un... podríamos hablar eternamente, Claro, pero hay más pero es gente clave, y sí me has es clave, el contestado. tratamiento del suelo es clave para cualquier plantación y hay que tener cuidado con los abonados. O sea, Ya. los químicos o minerales descartados radicalmente, ¿vale? Todo el mundo, abonados químicos y minerales descartados, y los orgánicos, depende de qué plantas y con cuidado. Y para la planta mediterránea, nada de abonado. Nada, ya. Porque les acortan mucho la vida, entran en madera muy rápidamente, se lignifican y no funcionan. Vale, genial. Vale. Muchas gracias. Nada. Gracias, Elena. Elita. No, Elita, tienes el micrófono apagado. Ay, sí, perdón. Hola, Elita. Carlos, me ha encantado la charla. He tomado muchísimas notas. Sí. Y nada, Elena ha hecho una de las preguntas que quería hacer yo. Entonces no la voy a hacer, voy a hacerte otra que también tenía apuntada, pero antes quería decir que me da una profunda pena que el botánico haya levantado el jardín o que lo esté Ya, a mí levantando. también. Me parece lamentable, me parece inaudito que en un sitio público, gestionado por un consejo científico, se sigan, digamos, directrices basadas en la mezquindad. O sea, lo digo así de claro, porque hay una cosa personal ahí. Entonces me da una profunda pena. Finalmente se han salido con la suya cuando ha cambiado el director. Dicho esto, que me da mucha rabia, la verdad, es los jardines de grava. Vosotros habéis hecho muchos y yo no consigo tener una definición clara de lo que es un jardín de grava. ¿Cuánta grava? Es decir, se planta en la grava es, porque hay gente que planta en arena y planta en grava. Entonces, ¿cuánta grava? O sea, es ornamental, es, en fin, es funcional, no sé, cuéntamelo. Aquí la diferencia está en utilizar la grava como acolchado o utilizar la grava como medio de cultivo. Claro, ¿vale? Eso es. Esas son como las dos vías, ¿no? Entonces, yo siempre me refiero a Filippi porque para mí es el gran maestro de esto, ¿no? Por ejemplo, Filippi lo que hace es el arbusto mediterráneo grande que se desarrolla, lo planta sin grava el primer año y le hace un buen alcorque para que coja 30, 40 litros de agua cada riego que se le da. Y durante el primer verano se riega y no hay nada de grava. Cuando termina el primer año, el primer verano, en primavera, antes del verano del segundo año, quita el alcorque y lo llena de grava, con una capa de unos 7 centímetros o por ahí. Eso es un acolchado. Sí. ¿Vale? Eso es un acolchado. Y lo que hace Filippi también en otras ocasiones es pone una capa de grava y planta, pero no vale para todo tipo de plantas, solo vale para determinadas plantas. Él dice que son más plantas tapizantes o plantas que se desarrollan más como cubresuelos. Lo que hace es dejar casi la mitad del cepellón fuera de la tierra. Y entonces planta como en grava. Y incluso hay gente como Alejandro O'Neill o como otra gente que está haciendo pruebas, planta directamente en grava. Todo el cepellón en grava. O en arena, en una arena gorda. ¿Vale? Sí. Entonces ahí está la diferencia. ¿Un jardín de grava es un jardín que se utiliza como acolchado? Sí. ¿Un jardín de grava es un jardín donde se planta dentro de la grava? También. Vale. ¿Vale? Pero ahí tienes como las dos diferencias. O utilizarlo como medio de cultivo, que ya las capas varían en función de los cepellones y de la altura, pero siempre se está hablando de alturas no menos de 7 centímetros. Sí. ¿Por qué? Porque en esa altura, y ya dependiendo del grosor de la grava, hace que la mayor parte de las plantas anuales no germinen. Porque caen en profundidad, tienen una determinada oscuridad que no les permite germinar. Pero sin embargo germinan plantas que nos interesan en el jardín, como arbusto o subarbusto. Sí.
Ujú. Muy bien. Y el de, perdón, un inciso solamente. El de Beth Chato, ¿a cuál respondería? ¿A cuál El modelo? de Beth Chato es un acolchado. El de Beth Chato Es es un uno de los acolchado. jardines con mayor mantenimiento que yo he visto en Inglaterra. Es Bueno, increíble, increíble. Las personas que trabajan, la cantidad de horas, porque en realidad es un acolchado que renuevan prácticamente cada año. sí. Lo que hacen en Inglaterra, que es interesante, que también os lo recomiendo, es incorporar la grava no solo en un acolchado, sino en el suelo. Sí. O sea, la misma grava que estamos utilizando para acolchar, incorporarla para soltar y para airear el suelo. Que eso es lo que hacen Ajá, en Inglaterra maravillosamente. ajá. Entonces lo que hacen es primero preparan con grava el suelo en vez de con arena, porque es difícil, ellos no tienen demasiada arena de río, y utilizan la grava. Entonces incorporan el suelo y luego ya le echan un acolchado. Y Beth Chato es así, como lo ha hecho. Ok, muchas gracias. Nada, un placer. Me alegro de verte, por lo menos por aquí, por la pantalla. Vale. Silvi Castellanos, que creo, sí, a ver, no me acuerdo ya, que sé que es Carola Marford, en realidad, la que habla. Mi hijo me sacó el iPad y no sé qué hizo. Bueno, ¿cómo les va? Felicitaciones por todo lo que haces, Carlos, increíble. Yo soy Gracias. argentina, vivo en Córdoba, que es una ciudad, bueno, muy seca, y hace bastante estoy planteando en grava, y tengo un problema en este lugar con tanta seca y tanto calor, que son las víboras, las serpientes, Joder. que se nos vienen cerca de las casas y bueno, mucho cliente no quiere este tipo de plantación por este tema. Y estoy loca buscando por todos lados a ver con qué las podemos ahuyentar un poco para que no se acerquen tanto, y no encuentro algo natural. A ver si sabes. No sé si Qué ustedes tienen difícil pregunta. serpientes por ahí. No, sí, tenemos víboras. Probablemente no tantas como tengáis allí, pero aquí también hay víboras. Y, por ejemplo, de los jardines de grava que he hecho, no me ha dicho o no me ha reportado ningún cliente que tengan ningún problema de serpientes o de víboras que vayan a los jardines. No lo sé, no sé qué decirte muy bien, porque no sé si alguien sabe algo sobre víboras o como manera de ahuyentar víboras o... O sea, al Ahí, final la víbora lo que... creo que Florencia Val, supongo que se pronuncia. A ver, tiene tu micrófono si quieres decir algo, perdón. No, tienes que encender tu micrófono, está apagado. Ahora. Hola a todos. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy de Buenos Aires, soy amiga de Amalia. Amalia preparó su jardín en Uruguay para hacerlo a prueba de víboras, así que te sugiero que te contactes con Amalia. Ayer me contacté con ella y me dijo que no sabe nada, que ella pone en general las plantas más lejos, pero la víbora también es como muy atraída por la piedra. Cuando hace mucho calor, es como que las víboras vienen cerca de las piedras y cuando tenés algunas gramíneas o la planta con este sistema, digamos, de mucha planta junta, es como que yo de hecho en mi casa me ha pasado que me he encontrado con unas cuantas. Yo prefiero seguir teniendo estos jardines y convivir con las víboras, pero mucho cliente no le gusta. Entonces, me hablaron del ajo, que habría que ver si el ajo es la planta, que cuando la víbora la roza, a lo mejor el mismo, no sé, lo mismo que despide, el olor que despide, que las ahuyenta, no sé si es el ajo en planta o es el ajo tirado, pero bueno, es algo que nadie me puede dar una respuesta, así que sigo investigando. Así que los dejo a que investiguen todos si alguno averigua. Bueno, espero que encuentren la solución. Bueno, gracias. Antes de seguir con más preguntas directas, hay una escrita. Óscar Ortega ha dicho: me ha encantado la charla, gran inspiración y motivación para disfrutar del jardín mediterráneo. Muchísimas gracias. Y Miguel Recio te ha contestado: enhorabuena por la charla, Carlos, súper interesante. Te esperamos por la cereza y la almendra para que nos chives las lecciones aprendidas en el jardín que habéis hecho para nuestros vecinos. Un abrazo. Vale. Ya, tengo que pasarme. Vale, no sé si, Florencia, si querías preguntar algo más o querías responder simplemente a... Sí, yo le quería preguntar a Carlos, escuché buenísima tu presentación, interesantísimos tus jardines.
Y tenía una pregunta que me parece que ya la contestaste a poquito, pero nosotros acá en Buenos Aires tenemos muchísima problema con la tierra porque no drena, básicamente. Opuesto a Córdoba, nosotros acá todo se encharca, mucha arcilla. Y bueno, si hay alguna posibilidad, de alguna manera, escuché lo que dijiste sobre los jardines en Inglaterra, que agregan grava pero la experiencia es que si le ponemos arena o grava, se hace como incluso más compacto, se solidifica todo y nos queda como una especie de pavimento raro con tanta arcilla por ahí, ¿no? Claro, yo ahí a lo mejor lo que te recomendaría, si es demasiado arcilloso, es que necesitas toneladas y toneladas de grava o de arena para poder mejorarlo. Yo a lo mejor, si no es una extensión demasiado grande, elevaría las camas de plantación, o sea, crearía un sistema de drenaje en la arcilla por debajo, mediante grava, mediante tuberías de grava, y luego haría como camas elevadas de plantación con otro sustrato, que es donde se desarrollan las plantas. Al final, este tipo de plantas no necesitan demasiada altura de plantación. Con tener 20 centímetros de una tierra que drene, y de esa manera elevas las zonas de plantación y no vas a tener problema de drenaje en tu zona de plantación, aunque luego el agua corra por esa arcilla que tengas debajo. No sé. Okay. Eso es lo que nosotros hacemos cuando los suelos no son nada drenantes, ¿no? Elevamos las zonas de plantación, claramente. Nosotros acá, cuando se trata de jardines de grandes extensiones, estamos optando por usar directamente las herbáceas nativas porque son las que de alguna manera sobreviven a esa situación, porque si no, como dices tú, no nos queda otra que generar una situación especial en la tierra. Bueno, pues ahí tienes la respuesta, ¿no? Tú misma, ¿no? Claro. Nosotros, al final, o sea, tú aunque tengas una determinada topografía dentro de un jardín, siempre hay una microtopografía en determinadas zonas que tiene una serie de características. Nosotros a veces hacemos una plantación general y luego tenemos que cambiar en determinados puntos la plantación. Pero claro, el punto de partida siempre es ver la vegetación que hay local, claro, que se adapte a esa zona, perfecto. O si no, vegetación de jardinería o introducida, pero que viva para esas condiciones. Hay listados de plantas que viven en arcillas. Entonces, buscar esa selección de plantas, ¿no? Sobre todo Gracias, eso es mucho menos Carlos. costoso que modificar el terreno, ¿no? O intentar crear otro jardín. Gracias. Nada, a ti, Florencia. Fran Villegas. Eso. Hola Carlos, ¿qué tal? Me ha Fran. encantado mucho tu presentación y bueno, yo a ver si saco tiempo también para poder hacer lo que te has hecho en estos años atrás. Bueno, todo se puede. Mi pregunta va un poco encaminada, bueno, con la utilización de gramíneas, sobre todo aquí de la península ibérica, en vuestros proyectos, es porque, bueno, yo estoy más que nada un poco también por los problemas que están dando las gramíneas foráneas y demás en algunos terrenos, en algunos lugares, sobre todo en entornos naturales. Y bueno, si las estáis utilizando, yo estoy empezando a utilizarlas y bueno, llevamos un tiempo, pero bueno, es en ambientes un poquito más rústicos. No sé si para vuestros jardines os estáis motivando y si están dando buenos resultados también, tanto estéticos, aparte de resultados no solo estéticos, sino también técnicos, o sea, que estén funcionando bien. Pues como hiparremia, sí, o como estipa capilata, o como, no sé. La capilata, por ejemplo, en el proyecto ese que sale en Chinchón, la utilizamos. Es una gramínea que acepta bastante bien el yeso, luego están los suelos básicos y funcionó bastante bien porque es como una estipa gigante, pero en miniatura. Es una maravilla de planta, súper bonita. Esta es como la búsqueda, ¿no? del jardinero, ¿no? La búsqueda de las gramíneas. Nosotros no paramos de probar gramíneas, o sea, no paramos de probar gramíneas. Y el problema que tienen las gramíneas mediterráneas es cuando las metes en cultivo. Cuando las pones en cultivo, tienen un crecimiento un poco desproporcionado, se abren mucho, pero lo que estamos intentando es, en función utilizamos un montón de gramínea ibérica, ¿no? O mediterránea, y
y en función de las necesidades que tienen, la acercamos más a la plantación que tiene un poco más de aporte de agua o la alejamos o incluso las naturalizamos. O sea, jugamos de esa manera con ese rango. Las que aceptan un poco más el riego y mantienen el porte y no hay que podarlas demasiado y viven más o menos, las acercamos un poco más a esa plantación y algunas como la Hiparrenia hirta, que en el momento que la metes en agua o le das un poco de agua se te hace un monstruo gigante que se te abre, pues la tenemos que alejar un poco más y la tenemos que podar. Entonces manejamos eso un poco, ¿no? Yo creo que ahí está la prueba. Pero a las mediterráneas les gusta poco el agua en general. Menos a la estipa gigantea, por ejemplo, que es una maravilla, ¿no? Que esa te vive en agua o no te vive en agua. Nosotros intentamos, por ejemplo, cuando hacemos jardines en entornos naturales, no utilizamos ninguna gramínea de fuera. No se nos ocurre meter estipa tenuísima ni nada de eso, ni de broma, ¿no? Y sobre todo tenemos mucho cuidado con las plantas invasivas, ¿no? No utilizamos ninguna planta que se pueda naturalizar o que se pueda extender en la plantación natural. Pero sí, hemos utilizado Oryzopsis, que es una planta complicada, no sé si la has utilizado alguna vez. No, esa no. Y se abre, desaparece, pero bueno, hacemos pruebas, seguimos probando, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, en el botánico, la matriz era con Melica ciliata. Y el problema es que cuando la pones en un suelo un poco rico y encima le das un poco más de agua de la cuenta, se te hace un monstruo increíble. Y entonces cogió demasiado protagonismo en la plantación. Y entonces el segundo año tuvimos que retirar una parte, un porcentaje de esa matriz, para que no tuviera tanto protagonismo. Porque lo que le pasa a la Melica ciliata es que además de que es una hierba como con una hoja ancha y grande, florece mucho. Y entonces llama mucho la atención. Entonces se comió la plantación, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces seguimos experimentando, pero era la primera vez que lo utilizamos con una matriz, la Melica ciliata. Pero sí, ahí yo creo que el camino está ahí, ¿no? En la búsqueda y la utilización de esas gramíneas. Y yo creo que lo que hay que hacer es reducirlas el riego al máximo. Y suelos pobres. Porque el suelo pobre al final contiene a la planta. Una Hiparrenia hirta la pones en un suelo pobre y la tienes contenida. Como la pongas en un suelo abonado, estás perdido, ¿no? Total. Pero sí, es como lo más bonito, ¿no? Probar plantas, ¿no? A mí me encanta probar plantas. Sí, y como Fernando está abierto siempre a probar, me parece maravilloso, ¿sabes? Vale. Y por cierto, el jardín de Chinchón es de los que más me ha gustado. Sí, creo que no contra un poco contraposición a los otros que son muy floridos. Este está muy contenido en colores, pero está muy bien. Creo que las proporciones son muy buenas y da una sensación muy natural. A mí me parece también de los más bonitos. Yo le tengo especial cariño también a ese jardín. Muchas gracias. Ya, gracias, Fran. Que no te conocía, que todo el mundo me habla de ti, pero ya te conozco por lo menos. Bueno, yo estuve con Fernando Martos en un curso y fue una maravilla también estar con él en un curso en el botánico que tuve la oportunidad. Qué bien, qué bien. Bueno, pues a ver si nos vemos en persona. Encantado. Gracias. Mariano, al final, el pobre no ha podido hacerte pregunta con micro, dice que no le va, pero la dejo por escrito. Dice, hola Carlos, tengo una pregunta para ti. Es en relación al mantenimiento y la poda de arbustos. Con los cambios de temperatura que estamos teniendo, empieza a desdibujarse las referencias que teníamos en tiempos de plazos y tiempos. ¿Cómo explicaste en ese gran curso en el botánico? Supongo que esto es algo que ya dijiste, ¿no? En el botánico. Bueno, es que he hecho... ¿Cómo lo estás adaptando? Te pregunta. Es que lo hablará porque he dado bastante formación en el jardín botánico de poda de arbustos ornamentales y a lo mejor lo dirá por eso. En realidad yo creo que la planta te lo va pidiendo, ¿sabes? Yo siempre que doy estos cursos digo que lo más importante antes de que aprenderse grupos de poda o clasificar las plantas dentro de grupos es leer lo que te dice la planta, ¿no? Y en realidad si tú te das cuenta que un lilo está floreciendo ahora, que eso está pasando, ¿no? En otoño, es que estamos teniendo unos otoños todavía más templados y mucho más parecidos a las primaveras. Entonces, muchas plantas que deberían florecer en primaveras tempranas están floreciendo ahora en otoño. Pues tienes que darte cuenta de cómo ese arbusto no va a tener tiempo para generar una yema otra vez de flor en ese punto, pero sí que ha generado yemas que no se han abierto. Entonces, la poda tiene que estar acorde con ese crecimiento que tiene la planta. O sea, se complica todo un poco, ¿no? Porque antes la gente decía, el hilo, se poda así, tal, pero ahora el hilo de repente la mitad de las yemas se abren y la otra mitad no, pues entonces es que no se pueden tocar. En realidad no se pueden tocar, hay que esperar que vuelva a florecer otra vez en primavera
y ya podarlo, ¿no? Pongo ese ejemplo, ¿no? Pero lo que hay que intentar es leer a la planta, ¿no? Y ver cómo va evolucionando y cómo va floreciendo, ¿no? De todas maneras, estas floraciones anticipadas son pequeñas, ¿eh? Son relativamente pequeñas. Las plantas siguen con sus ciclos más o menos naturales. O sea, no ha cambiado tanto para que se trasloque una floración muy intensa. Se ve algo de flor, pero no demasiado. Vale. Bien. Antes de dejar a Miguel, perdona Miguel, aquí yo quiero hacer un par de incisos y tengo un par de preguntas, pero bueno, voy a hacer una y luego dejo a Miguel y luego ya te hago otra. El inciso es lo que decías de Chelsea, que me parece muy interesante. Yo estaba además dentro de varios jardines de Chelsea y creo que es importante que la gente tenga en cuenta lo que has dicho, que en realidad son súper artificiales, porque hace no mucho habló Alex Fenollar y fue muy interesante, pero dijo un comentario sobre un jardín de Sarah Price y me pareció muy interesante, pero claro, estaba haciendo una referencia a un jardín que es completamente artificial. Entonces creo que es importante que todos tengamos en cuenta que esos jardines son completamente artificiales. No te puedes fiar como referencia de la realidad. Creo que está muy bien para entender tendencias, sobre todo. Para entender tendencias, plantas nuevas que se están probando, o sea, son interesantes para eso. Pero por favor que no nos fijemos en Chelsea como algo real, porque no lo es. No, absolutamente. Es como una fiesta de la jardinería en el que igual que se decora un stand con crisantemos, pues se decoran una serie de parcelas con jardines, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tiene mucho trabajo. Yo no quiero quitar el trabajo que tiene detrás, ¿no? Que tiene muchísimo curro, ¿no? Y están muy pensados y están muy bien diseñados, pero no hay jardinería. Ahí hay una especie de colocación de plantas, un poco decoración, ¿no? O sea, no hay jardinería. Lo que pasa es que te sirve para eso, por ejemplo, a mí me parece maravilloso el jardín de Sarah Price y ojalá ese jardín lo veamos en algún momento en la realidad, ¿no? Que pasa muchas veces con Chelsea, ¿no? Que a veces los mejores jardines se trasladan a la realidad y se plantan, ¿no? Ojalá lo viéramos, ¿no? Pero es verdad. Es que es una fiesta de la jardinería en la que los jardines, pues es importante, pero hay cosas... Para los ingleses, Chelsea es una fiesta, ¿sabes? Más que un sitio para ver jardines, ¿sabes? Es una fiesta. Bueno, y es una forma también de hacer contactos y conseguir clientes. Sí, claro, y se ponen sus chaquetas con flores y allí todo el mundo va... No, es maravilloso. A mí, yo he estado, claro, cuando estás en la Royal, pero yo me he hecho Hampton Court, me he hecho Chelsea, me he hecho todos los shows, ¿no? Y para mí es una fiesta también, para mí, ¿no? Porque ves todo, ¿no? Y si te gustan, y puedes encontrar viveristas súper raros ahí, que cultivan 4 variedades ahí, están en Chelsea, ¿no? Y eso es lo maravilloso, ¿no? Lo demás, pues bueno, te sirve para lo que tú dices, para ver combinaciones, para ver tendencia, para ver nuevas especies. Bueno, curioso, pero no es jardinería, yo estoy contigo, no es jardinería. Vale, Miguel, perdón, te dejo que hagas la pregunta. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, enhorabuena, Carlos. Es una charla muy, muy buena, muy instructiva. Además, toca muchísimos temas, muy interesantes. A mí una cosa que me ha llamado la atención, yo eso no lo sabía, era lo de los premios estos, los awards estos de la Royal Horticultural Society, que yo pensaba que eso, pues, no sé, se reunían en una serie de ingleses tomándose un té o no sé, y se daban esos premios. Pero me has contado que, por ejemplo, en el caso de las salvias, se hizo un estudio de 2 años, ¿no? Con 90 variedades y después pues se dieron los premios, ¿no? ¿Qué criterios se sigue? Por eso se hace con todos los premios que se dan de variedades. Se hace se siembran variedades, ¿no? Sí, sí. En realidad hay una parte, ahora a mí me gustaría volver a Chelsea, ¿no? Después de la obra. No sé si sabéis que está con una remodelación muy grande y Udolf va a hacer un jardín muy grande, tal. Me gustaría volver, ¿no? Pero cuando yo estuve, una parte grande del jardín se destinaba a eso y eran camas de plantación en lo que se cultivaba todo, lo que se te ocurriera. Pues yo qué sé, había lilos, por ejemplo, siringas, pues cultivares, y los cultivaban todos y van valorando estructura, vegetación, floración, tamaño de la flor, duración de la floración y van valorándolo durante 2 años o 3, algunas variedades durante 3 años. Y pasa un comité de expertos con su carpetita ahí todos y van marcando. Y al final de todo ese estudio, antes de levantar las plantaciones, se dan los premios. Se dan a los iris, a plantas herbáceas, a plantas bulbosas, a arbustos, a todo lo que se te imagine.
Sí, sí, a mí yo era como tú, porque yo siempre he tenido mis libros de la Royal ahí, las enciclopedias de las plantas, y me parecía como un poco de coña la copita esa, ¿no? Sí, pero luego cuando estuve allí es mucho más serio, mucho más serio de lo que parece. E incluso están empezando a hacer una cosa cuando yo me fui, que era empezar a cultivar las plantas en distintos ambientes. Porque claro, lo que no tiene demasiado sentido es que le den el premio a una planta con unas determinadas condiciones concretas. Entonces la Royal se dio cuenta de eso y lleva la misma planta a condiciones un poco más arcillosas o un poco más arenosas, y entonces cultiva la misma planta en diferentes ambientes para darle. Pero yo lo sigo, yo te lo digo, yo lo sigo. Yo sí tengo que elegir una planta y de repente hay una que tiene una copita, me tira. Muy bien, voy a por ella. Estupendo, muchas gracias. Yo voy a añadir, Miguel, que esta información es pública. Si te metes en la página del Royal Horticultural Society, puedes ver cuál es el tema de los premios, pero que no sabía que tenía ese estudio detrás. O sea, yo pensaba, francamente, que era más o menos una reunión de unos señores, hombre, con una serie de datos, me imagino, o me imaginaba yo, y se le daba los premios. Pero bueno, me ha sorprendido eso, gratamente, porque bueno, te da una garantía. No, y luego otra cosa que no he comentado, las plagas y las enfermedades. Es otra de las cosas, otro de los valores que le dan muchísima importancia, ¿no? Porque ahí hay muchos problemas de fitóctora en el suelo, de fitium, de armilarias, y entonces siempre van sacando listados de plantas que son resistentes a ese tipo de hongos, porque como hay mucha humedad y está haciendo cada vez más calor, pues tienen bastante problemas de hongos en el suelo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Miguel. También publican, para que lo sepáis, aparte de la revista gratuita que dan cuando tú te haces socio, también tienen revistas que tú puedes suscribirte y pagar. Y tienen una muy pequeña, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que de hecho publican todos los estudios científicos, y muchas veces los números de esa revista son de una o dos plantas específicamente y te hablan de todos los cultivares que han estudiado. O sea, que esa información además la publican en revista, que puedes... Y lo especifican hasta el cultivar, o sea, en realidad... Sí, todo. Hay una cosa que no he contado, ¿no? Hay una cosa que no he contado en la charla, pero que es interesante. Yo, por ejemplo, cuando estudié en Weasley, cada 2 semanas yo tenía un examen de reconocimiento de plantas de 50 plantas nuevas. Cada 2 semanas durante 2 años. Imagínate la importancia que le dan a la identificación de plantas, Y lo bueno es que esos exámenes te lo hacen agrupados. Por ejemplo, arbustos que florecen en primavera y te estudian la lista. Entonces, de esa manera asocias plantas con interés invernal, bulbos de primavera, tal. Y cada 2 semanas examen de 50. Y el examen es un herbario, o sea, están las plantas ahí. Te dan el listado la semana anterior, te dan la localización donde está en el jardín y tú te buscas la vida, la vas a ver en el jardín y luego tienes el examen. 2 años enteros, 50 plantas, imagínate. Qué envidia. Está muy bien. Bueno, yo estaba como loco, yo estaba como loco. Yo me he tenido 2 años ahí, que ha sido... Luego ya he tenido hijos y ya todo ha cambiado, pero sí, una gran experiencia. Vale. Yo, vista que no hay nadie que quiere hacer pregunta, por lo menos que esté viendo yo, quiero hacerte una pregunta también, que es, porque yo he probado bastante con tema de bulbosas, pero lo que me ha pasado es que he tenido un ataque brutal de roedores a las bulbosas. Entonces me pregunto yo, es una cosa que en Reino Unido no he visto así claramente, no sé si pasa, pero no lo he visto tan claro, pero aquí en España, a mí, por ejemplo, me han arrasado el tema de bulbosas. Entonces, ¿cómo habéis enfrentado? ¿Os habéis enfrentado con este problema? ¿Algún bulbo en concreto o bulbosas en general? No lo sé, porque he plantado muchos, muy distintos, y lo que he visto es que empiezan a sacar como locos. Entonces hay algunos que no se comen y otros se comen, pero claro, ya te han hecho el destrozo de todo, porque te empiezan a sacar cosas que se comen, cosas que no se comen. Son roedores seguro, ¿no? No son aves. ¿Tú crees que son aves? No lo sé. Algunos bulbos que están muy en superficie, pequeños, los pueden levantar las aves, buscando insectos en el suelo y eso. Si son bulbos que van más profundos, como Allium o cosas, es difícil que te las saque un ave. Yo creo, yo diría que son roedores. Pero los roedores, ¿ves? Siempre porque los mueven de sitio. O sea, no es que los dejen, no es que los saquen, sino que ves que algunos se los llevan o que han dejado restos. O incluso ves que están mordidos. Pero ¿y no ves la tierra removida al lado, ni ninguna galería de tierra, ni nada?
ves tierra removida, la galería de tierra, es que tampoco sabes si son ratas, por ejemplo, no sabes si se vienen de una alcantarilla cercana y vienen y Ya. se van, no lo sabes. Bueno, nosotros cuando tenemos problemas lo que ponemos, porque no nos gusta echar venenos en los jardines, son unos ultrasonidos. ¿En el Sí. jardín directamente? Sí, Ah, wow, esto lo había ido dentro, pero nunca fuera, vale, sí. en el jardín, claro, son una especie de pinchos que se pinchan en el suelo y que emiten una frecuencia Ujú. que ahuyenta a los topos. Nosotros sobre todo tenemos problemas con topillos, más que con roedores. Los roedores no son... Pero los topillos muchas veces horadan el suelo, levantan las plantas, se comen las raíces, hacen galerías y solemos tener más problemas. Entonces pinchamos unos pinchos de ultrasonido que emiten una frecuencia que tú no la percibes, pero ellos sí, y los ahuyenta. Mucho mejor que poner cualquier tipo de veneno. Perdona, Carlos, ¿se me oye? Sí, Elena, sí. ¿Y eso es específico para los topos? Porque yo lo he oído, Sí. algún cliente mío lo ha puesto para pájaros, por ejemplo, palomas en Barcelona, en las terrazas del interior del ensanche, etcétera, que vienen pájaros, se ponen en las pérgolas, hacen caca, etcétera. Y no Pero sé, yo creo que será otra para topos. frecuencia. Claro, yo creo que habrá una específica para aves y otra específica Vale. para roedores. Vale, Será vale. distinta longitud de onda, ¿no? No sé Vale. cómo. No, porque si te ahuyenta todo, entonces ya es una Te pena. ahuyenta. No, hombre, me imagino que no, ¿no? Me imagino que no. Que pasa que es una pena lo de las aves, porque si te ahuyenta palomas, también te ahuyentará aves insectívoras y aves beneficiosas para el jardín, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado con eso. Bueno, como es una terraza dentro de un patio, concretamente, Bueno, en este caso, y es algo un poco más duro, Vale, bueno. menos rico. Gracias. Alguien ha comentado... Varias formas de ahuyentar los topos de Íñigo Segurola. Sí, Óscar Artaga acaba de comentar y dice eso, que Íñigo Segurola te dice varias formas para ahuyentar a topos en el programa de Jardinatis. Pues ya está, ya tenemos que ver el programa. Tenemos que ver el programa. Vale, y luego yo, bueno, vamos a acabar porque es bastante tarde y tampoco quiero que esté la gente muy enganchada, pero te iba a preguntar, una cosa que te iba a decir es si has oído sobre el tema, hay un americano que va a hablar en primavera de esto, es inconsciente, pero me parece interesante saber si alguien aquí en España ya lo está incorporando. Un concepto que a mí me parece muy interesante que son los nativars, que son los cultivares de plantas nativas, que por lo visto los americanos están bastante obsesionados con ello. No sé si vosotros habéis entrado en esto. Ya, perdón, es que me reclaman en casa. Me reclaman. Pero cultivares nativos. Sí, o sea, de planta nativa. Básicamente es como que se enfocan, o sea, hay una obsesión por lo visto en ciertas partes de Estados Unidos por una cosa que llaman nativars, que no dejan de ser cultivares, pero de planta nativa. Claro, o sea, hay una cosa que nosotros sí que conocemos, son las variedades locales naturales. Esas son las subespecies o las variedades naturales, que no sé si te referirás a eso. Por ejemplo, hay gente que si planta un jardín en Córdoba, pues le gusta que el romero que plante sea el romero nativo que se da en la sierra cerca de ese jardín. O sea, que no se traiga un romero, no sé si es exactamente lo mismo. No, porque esto ya son cultivares seleccionados. Entonces, bueno, tampoco conozco mucho el concepto. Pero no lo había oído nunca, el concepto ese. No, pues que sepas que los americanos hablan de esto. Claro. Hay una mini obsesión con este tema. No pues para eso los jardines botánicos son también muy... Porque, por ejemplo, los jardines botánicos, el origen de la planta que colocan en el jardín botánico es fundamental. Entonces, a lo mejor va en relación a eso, ¿no? Porque por ejemplo, hay determinadas poblaciones que crean una determinada diferencia en la planta que le hacen convertirse en una subespecie. Entonces, eso a los jardines botánicos les encanta, porque es la rareza dentro de la especie. Pero no sé si será algo parecido a eso, lo que tú me dices, ¿sabes? Por ejemplo, les encanta tener una subespecie de romero que florece un poquito más clarito, que es de la Sierra de Cazorla, que no sé qué. Bueno, les encantan los jardines botánicos y les encanta a Filippi, que Filippi ahí le cambia el nombre, le hace una variedad diferente y te la vende como si fuera un romero no sé qué. ¿Entiendes? Ya. Que a lo mejor va encaminado por eso, ¿no? Que de repente encuentran una línea o una subespecie de planta en la naturaleza que la convierten en una variedad. Nada. Muchísimas gracias por participar. Que sepáis que esto queda grabado, básicamente. A principios de la semana que viene estará disponible.
Animo a todo el mundo que no nos siga hasta ahora, que se suscriba, si le ha parecido interesante, que se suscriba a la newsletter de Academia a través de la página web y también que se suscriban a la newsletter del canal de YouTube, que además así te va avisando de todas las cosas que van apareciendo. Y nada, dicho esto, darte otra vez las gracias por todo. Gracias. Un saludo. Hasta luego.